Hola muchachos, muy buenos días para todos. Empezamos una nueva semana. Espero tengan la mejor actitud para iniciar este día. Bien muchachos, vamos a hablar sobre los estímulos en los seres vivos, pero básicamente o más específicamente vamos a hablar sobre los receptores, sus características y además cómo se clasifican. Bien, entonces vamos a empezar chicos. Antes que nada, básicamente de continuar, pues debemos recordar el término de estímulo. Recordemos que estímulo corresponde básicamente a todo cambio que se presente en el ambiente y nuestro cuerpo pueda detectar. Es decir, un cambio de temperatura, un cambio en el sonido, un cambio en la luz, un cambio en la presión, un cambio en sustancias químicas. Todos esos cambios del medio ambiente que nuestro cuerpo logre detectar a través de receptores se denominan básicamente estímulos, ¿listo? Y pues obviamente el cuerpo a un estímulo dado debe emitir una respuesta, así como vemos en esta foto. Vemos el ejemplo de un estímulo, vemos la luz, se está aumentando o se está poniendo la luz aquí en la linterna, entonces en el organismo o en el ser vivo hay un receptor que recibe la información, o sea que capta ese cambio de luz y en ese mismo momento esa información llega al cerebro o al sistema nervioso para poder codificarse el mensaje y luego de eso se debe emitir una respuesta o nos quitamos a los rayos de la luz o nos quedamos o hacemos algo, pero debemos actuar frente a ese estímulo del medio, ¿correcto? Eso básicamente es el concepto de estímulos. Ahora, el proceso de respuesta a los estímulos se debe dar básicamente por la existencia en nuestro cuerpo o en el cuerpo de cualquier ser vivo de un receptor que sea capaz de captar estímulos y al mismo tiempo también de generar una respuesta del organismo frente a ese cambio detectado en el ambiente. En los animales superiores, como nosotros, tenemos dos sistemas que trabajan de la mano para responder ante cualquier cambio medioambiental. Esos dos sistemas son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ellos detectan cualquier cambio en el medio ambiente, pero además de eso también emiten una respuesta usando o impulsos nerviosos o usando la liberación de hormonas. En cuanto a los receptores, tenemos que los receptores sensoriales básicamente son estructuras especializadas que pueden ser o una célula, pueden ser un órgano completo o pueden ser la unión de varias células, digámoslo así, que más evolucionadas, ¿listo? Que son capaces de percibir y responder a estímulos internos, es decir, internos de nuestro cuerpo, cambios internos en nuestro cuerpo, o estímulos externos que corresponden a cambios en el medio ambiente. Los receptores permiten al organismo monitorear las condiciones del ambiente, es decir, examinar qué está a nuestro alrededor y presentan algunas características básicas como la excitabilidad, la selectividad, la sensibilidad y la adaptabilidad. Es decir, todos los receptores tienen estas características que están aquí en la pantalla, ¿listo? Porque esas características permiten que el estímulo sea detectado de la forma más correcta y que se emita una respuesta también adecuada. Listo. ¿Qué es la excitabilidad hablando de receptores? Entonces corresponde a la capacidad de reacción cuando se recibe el estímulo, es decir, apenas se recibe el estímulo, la célula o el receptor debe recibir eh, digamos que una señal que sea capaz de excitarlo, de activarlo para que él envíe la información, reciba la información y la transmita al cerebro o al sistema nervioso para poder emitir pues una respuesta adecuada, porque de lo contrario pues no emitiríamos una respuesta y podríamos estar en muy grave peligro si nuestros receptores dejan de funcionar. La propiedad de la selectividad corresponde a una especialización en la función del receptor, es decir, es posible que algunos receptores se encarguen de percibir estímulos de un tipo y otros perciban estímulos de otro tipo totalmente diferente. Un ejemplo, en las plantas, los receptores encargados de recibir los estímulos de la luz no van a ser los mismos que sean los encargados de percibir el pH del suelo. Igualmente nosotros, ¿listo? Los receptores que son capaces de percibir el calor o el frío no van a ser los mismos que sean capaces de percibir la luz. Entonces hay una selectividad en estos receptores. Otra propiedad es la sensibilidad, que corresponde a la capacidad que tienen los receptores de responder a bajas intensidades del estímulo. Por ejemplo,
Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra piel, se nos para un mosquito, ¿cierto? Por más o por menos ruido que haya hecho el mosquito o menos tacto que haya hecho el mosquito, tenemos receptores de baja intensidad que son capaces, mejor dicho, de percibir así sea el paso del aire por nuestra piel. Entonces los receptores deben tener esa capacidad de percibir básicamente estímulos de baja intensidad para que nosotros también podamos alertarnos y reaccionar a tiempo y no cuando el estímulo sea ya totalmente exagerado. ¿Listo? La otra propiedad es la propiedad de la adaptabilidad, que significa o corresponde a que los estímulos son continuos a una percepción durante el tiempo. Es decir, durante el transcurso de un tiempo, hay algunas acciones, por ejemplo, cuando aplicamos una colonia. Entonces nosotros durante un lapso de tiempo pues dejamos de percibir el olor, pero llega otra persona, nos huele y automáticamente percibe el olor. Entonces los receptores tienen la capacidad de adaptarse al estímulo si este estímulo se realiza de forma prolongada. Lo mismo ocurre con la luz. Si apagamos la luz, entonces no vamos a ver pues nada, ¿sí? Pero va a llegar un momento donde los receptores luminosos van a tener una adaptabilidad a esa baja intensidad de luz y vamos a alcanzar a percibir algunas cosas. Entonces, todos los receptores tienen una adaptabilidad y en un lapso de tiempo pueden acostumbrarse a algunos estímulos, ¿correcto? Otra clasificación que corresponde a los receptores sensoriales básicamente se denomina o se divide en dos, en los esteroreceptores y los interoreceptores. Entonces, empezando con los primeros, los esteroreceptores se encargan de monitorear el ambiente externo, es decir, son estructuras especializadas que permiten percibir cambios en el medio ambiente o que ocurran a nuestro alrededor. Un ejemplo, son los que permiten al organismo desplazarse, identificar las fuentes del alimento, reconocer a las parejas por atracción y reconocer pues todo el entorno que lo rodea. Esos esteroreceptores son ni más ni menos que los conocidos órganos de los sentidos, el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Listo? Y los interoreceptores son aquellos que corresponden o están ubicados básicamente en el interior de nuestro cuerpo o en el interior de cualquier organismo ser vivo y responden a cambios en las condiciones del medio interno, como el pH o la temperatura de nuestro cuerpo. Un ejemplo, cuando nos da fiebre, entonces hay receptores que perciben ese aumento de temperatura y eso es una condición interna que pasa internamente en nuestro organismo. Bien. Esos interreceptores pues tienen varias clasificaciones dependiendo de dónde se encuentren, si en los ojos, si en la piel, si en la boca. Entonces eso es lo que vamos a desglosar o a tratar de ver en las siguientes sesiones, qué receptores o interoreceptores hay en la piel, en nuestro olfato, en nuestro gusto, en nuestra vista y en nuestro oído básicamente, ¿correcto? Entonces digamos que así se clasifican los receptores y esas son sus principales características para tenerlas muy en cuenta, chicos, ¿vale? Muchísimas gracias y por favor estén muy atentos de la actividad y de entregarla a tiempo.